Siempre se sostiene que la educación es el tema más importante para cualquier país, el problema más importante, que hay que pensar en la educación, que la educación es el largo plazo, el futuro, los jóvenes, los niños, pero pocas veces se lo encara. En las democracias en general, porque es un tema cuya resolución, cuyos resultados generalmente se ven en el mediano o largo plazo, y eso, como se dice ahora, no garpa para las elecciones. Pero es un tema realmente importante. En la Argentina lo fue, y tal vez fue la clave para que este país, una de las colonias o ex colonias más pobres españolas de América, se transformara en una o dos generaciones en el país más rico de la tierra. Por eso tenemos que atender y entender el tema de la educación. ¿Cómo hicieron otros países para superar lo que aquí en la Argentina parece un problema insuperable? Siempre tenemos problemas con la educación. Finlandia, o mejor dicho, República Parlamentaria de Finlandia, es un país lleno de bastantes anécdotas e historias irónicas, como por ejemplo, que cada año se celebra en este país el Campeonato Mundial de Carga de Esposas, en el que literalmente te dan un premio por cargar con tu esposa a lo largo de una pista de obstáculos. Pero eso en comparación no lo es nada. En este país, los estudiantes prácticamente no tienen tareas. La mitad del tiempo de clase se dedica al juego, y los niños entran a las 8:39 y salen a las 2 o 3 de la tarde, a veces incluso más temprano. El gobierno no invierte cantidades increíbles de dinero y no existen las escuelas privadas. Aún así, este país es, con diferencia, el que mejor educación académica tiene en todo el mundo, quedando en los primeros lugares de la evaluación PISA en todas y cada una de las materias, y se tiene a su población como de las más preparadas del mundo. Y para ir directamente a la fuente y saber algo más del caso finlandés y del tema de Finlandia en materia educativa, hemos convocado a la embajadora Nicola Lindert. ¿Tenemos que seguir el modelo de Finlandia? Sí, bueno, en Finlandia siempre la educación ha sido algo muy importante. Como justamente mencionaste, tenemos una población bastante pequeña y, bueno, recursos naturales, tenemos el bosque que se ve ahí en la pantalla, pero el recurso más importante para nosotros es el recurso humano, entonces hay que cuidarlo y desarrollarlo de manera continua. ¿Y siempre fue un tema importante en la agenda de Finlandia, la educación, o es un tema que lo fueron afrontando, un problema que lo fueron afrontando y mejorando con el tiempo? Digamos ambos, es de larga tradición que fue muy importante la educación, y como los maestros de las escuelas rurales fueron como modelos de la sociedad, y también había, bueno, hace mucho más que 100 años, un requisito para la gente que para poder casarse había que pasar una especie de prueba de la iglesia, probando que se sabe leer y escribir. Entonces eso fue como un incentivo a aprender. Pero luego eso se formalizó con leyes de escuelas. Aún ya antes de nuestra independencia había una ley de enseñanza, y luego justamente después de la independencia, en los años 19-20 más o menos, una ley de una escuela obligatoria para todos, para niños y niñas y realmente para toda la sociedad. Finlandia es un país que no ha seguido muchos de los principios de la reforma educativa global, y aún así se considera que tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, especialmente por sus resultados en los informes PISA. Aunque no todos los años han obtenido los mejores resultados, el sistema educativo finlandés sigue destacando por su gran éxito y está siendo copiado en muchas escuelas de todos los países del mundo. Pero, ¿a qué se debe este éxito? ¿Cómo funciona realmente el sistema educativo en Finlandia?
Manteniéndonos en la línea de una educación tradicional, las pruebas estandarizadas son la forma general de evaluar a nuestros alumnos. Si el alumno es capaz de responder correctamente a una serie de preguntas preestablecidas, puede determinar de alguna manera que domina la competencia de la que se le está evaluando. Lo que ocurre en este caso es que los alumnos únicamente están aprendiendo a abarrotarse de contenidos para aprobar un examen y los maestros enseñan con el único propósito de que los estudiantes puedan aprobarlo. Finlandia no tiene pruebas estandarizadas. Su única excepción es algo llamado Examen Nacional de Matriculación, que es un examen voluntario para estudiantes que finalizan la escolarización secundaria. Todos los niños en Finlandia se evalúan individualmente y con un sistema de calificación establecido por su maestro. Por otro lado, el Ministerio de Educación realiza un seguimiento del progreso general, que muestra grupos en diferentes rangos de escuelas. Estos resultados nunca se utilizan para comparar una escuela con otra. Para el Estado, todas ellas son buenas porque se adaptan al contexto donde se encuentran y dan respuesta a las necesidades de su alumnado. Mientras que la mayoría de los países ven el sistema educativo como una gran competencia, los finlandeses creen que los verdaderos ganadores no compiten. Irónicamente, este ideal los ha puesto competitivamente a la vanguardia en el espacio educativo internacional. Tampoco creen en los sistemas artificiales o arbitrarios basados en el mérito, por lo que no hay un listado de escuelas o maestros de alto rendimiento. En cambio, sí que creen y apuestan por la cooperación. Los estudiantes de primaria disfrutan de 75 minutos de recreo diarios. Esto es casi 3 veces más en comparación con el promedio de 27 minutos que hay en España o en la mayoría de países del mundo. Y es que en Finlandia, el juego y el aprendizaje motivacional tienen un papel fundamental en el sistema educativo. Las escuelas generan opciones de aprendizaje dentro de los juegos educativos que les interesa a los propios alumnos. Las guarderías finlandesas no se centran tanto en la lectura, la escritura o las matemáticas. En cambio, enfatizan el juego creativo. El enfoque principal está en la promoción de la salud y el bienestar de cada niño. El propósito de la guardería es ayudar a los niños a desarrollar sus hábitos sociales, aprender a respetar a los demás y crear relaciones positivas. Además, se hace mucho hincapié en la actividad física, a la que se le destina al menos 90 minutos al día. Los proyectos que se crean en las aulas siempre giran en torno a los intereses de los alumnos, porque de esta manera se les prepara para ser las personas que quieren ser, además de convertirlos en niños felices que respetan lo que hacen. Se busca hacer los proyectos de la manera más vivencial posible, y si para ello deben salir de la escuela para ir al mercado a estudiar el comercio, no dudarán en hacerlo. Por otro lado, los alumnos finlandeses no tienen deberes ni tareas escolares para hacer en casa. La filosofía finlandesa dice que los alumnos fuera de la escuela deben ser niños y disfrutar de la vida jugando, leyendo, compartiendo con sus amigos y familiares o haciendo todo aquello que les apetezca. Los estudiantes finlandeses tienen los días y los años escolares más cortos de todo el mundo occidental. Los docentes consideran que tanto sus resultados académicos como sus aprendizajes son mejores si van menos a la escuela. Dicen que el cerebro del niño debe relajarse, ya que si trabajas duro durante un largo periodo de tiempo y vas a la escuela de forma sistemática, te vuelves improductivo y por lo tanto dejas de aprender. Los estudiantes en Finlandia a menudo tienen el mismo maestro durante 6 años. En ese tiempo, el maestro puede asumir el papel de un mentor o incluso un miembro de la familia. Durante esos años se construye el vínculo y la confianza mutua para que ambas partes se conozcan y se respeten. La profesión docente no se ve como un oficio técnico y temporal en la que pueda ejercer cualquier persona con un poco de orientación. Los finlandeses han invertido más de 35 años para asegurarse de que los profesionales que se encuentran en sus escuelas son competentes y pueden crear las mejores condiciones de aprendizaje para todos los estudiantes. El sistema educativo finlandés destaca en la profesionalización continua de la enseñanza y en el liderazgo escolar que requiere educación académica avanzada, donde se piden conocimientos científicos sólidos y prácticos y capacitación continua en el trabajo. A diferencia de otros países, todas las escuelas en Finlandia están financiadas por el gobierno. No existe la escolarización privada lucrativa. Esto significa que la calidad de la educación que recibe cada niño no depende de los ingresos de sus padres. Por otro lado, crea una sociedad igualitaria donde todos los niños socializan con personas de diferentes orígenes y todos tienen las mismas oportunidades para tener éxito en su vida adulta.
seguir hablando del modelo finlandés en materia educativa, que tal vez es uno de los ejemplos a nivel mundial más exitosos de un país con características, podría decirse, similares a la Argentina en cuanto a tamaño en escala europea y escasa población, y una población originariamente no educada ni de alto poder adquisitivo, es decir, originariamente un país no rico como lo es ahora, Finlandia. Convocamos al embajador Facundo Vila. Gracias, embajador, por responder a nuestro pedido. ¿Y es el modelo finlandés? No, muchas gracias, Luis, por invitarme. ¿Y es el modelo finlandés un modelo en materia educativa aplicable a la Argentina? No, vamos directo al hueso. Vamos al hueso. En mi opinión, en materia educativa, que es una política pública clave para el desarrollo de cualquier país, aunque sea una verdad de perogrullo, no se puede extrapolar todo porque creo que en los aspectos educativos hay componentes culturales muy importantes. Pero hay más de una variable que entiendo, en mi modesta opinión, que sí, fue muy clara mi colega, la embajadora Nicola, en detallar que no fue un proceso de la noche a la mañana, como no lo es ningún proceso de desarrollo, pero respondiendo a tu pregunta, sí. Yo creo, en primer lugar, revalorizar la política educativa como una política clave y que tiene que requerir un consenso que vaya más allá de un periodo, de un color político. Es decir, cuando vos sos entre tantos sombreros, permitime, Luis, un hombre también del área de ciencias económicas, a mí la mejor definición, cuando me preguntaban de Finlandia, yo decía, es un país bajo cualquier indicador de una altísima media, de un promedio alto, cualquier indicador que se nos ocurra, pero lo que define no es eso, sino el desvío. El desvío es bajo, probablemente uno de los más bajos del planeta, y el ejemplo que daba Nicola, que en zonas para ellos menos desarrolladas, entre comillas marginales, no lo son, pero como puede ser Laponia. El norte. El norte. Donde está Papá Noel. Donde está Papá Noel, que es finlandés. Claro. El nivel educativo al que accede el niño promedio es exactamente el mismo que el de Helsinki, por supuesto. En un barrio acomodado de la capital. Totalmente. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad. Un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego, todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Y hoy estamos en 6.47 del Producto Bruto destinado a la educación. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina. Cuando uno entra a muchas aulas argentinas se encuentra un problema serio, por ejemplo, que a los 8 años los chicos no leen bien y no entienden lo que leen. La educación es una condición necesaria de la justicia social. Creo que esto es lo más destacable. Justicia educacional. Tenemos que asegurar que los mejores adolescentes de hoy sean los maestros de mañana. Silvana, estamos en la escuela donde trabajás. Sí. ¿Qué es la escuela media? Número 2, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, se llama Rumania. ¿Y desde cuándo trabajas acá? Yo como profe entré en el 93 y esta escuela se fundó en el 90, así que llevo casi fundadora. Ah, bien. Y como directivo ya estoy en el equipo, primero como vice, desde el 2007 voy a cumplir 10 años. Venís haciendo carrera. Vengo haciendo carrera. Acá en la escuela. Sí. Cuando vos ibas a la primaria, ¿cambió mucho de tu época a hoy? ¿Y cómo era tu relación con la educación? Mira, la verdad que fue frustrante. Hacer la primaria fue como convencerme que yo no podía estudiar. Digamos, yo mi recorrido durante los 7 años, todavía hoy recuerdo cómo entraba llorando a la escuela. Mi único momento de felicidad era la tarde. Si la educación fuera un paciente enfermo, yo te diría es alguien que se cayó, que está golpeado, pero que además está confundido, que no encuentra para dónde ir, digamos, ¿no? O sea, que está dañado, pero además no encuentra cómo ir a buscar el remedio, ¿no? Su expectativa de vida es muy corta
porque tiene un grado de exceso en una cantidad de indicadores claves, desigualdad en el sistema educativo, poca calidad del sistema educativo, una gran deserción escolar, sobre todo en la escuela secundaria, y una escasísima graduación en la universidad. Si la educación argentina fuera un paciente enfermo, tendría colesterol alto, alta presión, está comiendo muchas grasas, vida sedentaria, indudablemente tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. ¿Terminás la primaria? Termino la primaria de Los Ponchazos. En 6º grado citan a mis papás, fue mi papá sostenía la casa, trabajaba todo el día, así que la función, viste, de otro tipo de familia, esa función era de mi mamá. Sí. Mi mamá, una persona que nació en Jujuy y que a los 15 años vino a trabajar en casa de familia. Ajá. Mi mamá no sabía leer, escribir, así que la escuela era como la institución y las maestras eran Dios. Me imagino, sí. Entonces ella fue a la reunión y las maestras le dijeron que bueno, que habían decidido que no repitiera 6º, que no tenía sentido, porque a veces se hacen repetir a los chicos para que terminen de madurar y terminen de aprender, y yo no aprendía. La repitencia, según estudios de la UNESCO, especialmente un especialista, Brophy, que recopiló todos los estudios internacionales sobre el tema, muestran que la repitencia es la peor estrategia didáctica para que un chico mejore. Hablamos de Finlandia, un país particular, un país que, por lo visto, encaró el problema de la educación y a las pocas décadas empezó a dar resultados y muy buenos. Finlandia tiene ubicada en el extremo norte de Europa, península escandinava, mar Báltico, limita con Rusia y es un país muy particular porque con una superficie casi equivalente a la provincia de Buenos Aires, lo que lo transforma en uno de los países más grandes de Europa, tiene solo 5 millones de habitantes, la mayoría concentrados aquí en el Golfo de Finlandia, en la zona sur, por lo que en cierta forma se asemeja bastante a la inmensidad argentina, en escala europea por supuesto, y al hecho de tener un país bastante deshabitado como lo tenemos nosotros, grande y deshabitado como es la Argentina, con población concentrada. Islandia, como les decía, casi del tamaño de la provincia de Buenos Aires, y un país que siempre tuvo problemas, porque por más que tiene una cultura, un idioma, una población con mucha historia, siempre estuvo subsumida a los países vecinos. Primero a Suecia, prácticamente era una especie de patio trasero de los suecos, y después se conformó el Gran Ducado de Finlandia como parte del Imperio Ruso. Entre rusos y suecos, los finlandeses, desde que tomaron independencia, las cosas empezaron a funcionar de a poco, lograron independencia, y en la década del 70 del siglo pasado encararon el toro por las astas y reformaron la educación. ¿Cómo lo hicieron los finlandeses? Lo que no podemos admitir es que los chicos no aprendan. Este es el punto. No puede ser que un chico en la escuela primaria no aprenda los contenidos elementales que la escuela primaria tiene que enseñar. Muchos docentes y muchos directores de escuela han denunciado que desde las autoridades de las distintas provincias la indicación era dejarlos pasar a los chicos. Sometimes they can choose if they want to work in groups or if they want to have a lesson which is given by a teacher. And we believe that when we give responsibilities of learning to our pupils, they are more motivated and they become more self-regulated. Well, a lot of attention has been paid to acoustics. So we have this kind of special acoustic roofs, we have lots of carpets, and we have lots of curtains, we have lots of soft materials. Also, our teachers, they trust our children to do
what they are assigned to do. It's a cultural thing. I think the trust in Finland is throughout the whole system. We get to decide how we want to teach. Of course, we have certain things we have to teach and we follow the curriculum, but we can choose our own materials. We have a lot of freedom in our teaching. Lo importante acá es entender que hubo una política de Estado, pero no solamente en Finlandia, lo hubo en Corea, en Singapur, en Israel y en todos estos países que pegaron un salto en innovación y en crecimiento económico. Entonces, a veces hablamos del modelo finlandés, hay que buscar nuestro propio modelo, entendiendo qué es lo que pasa en el mundo y ver qué podemos adaptar acá. Porque más allá de que Finlandia no estaba tan desarrollado, el nivel de desarrollo finlandés es mucho mayor que el argentino. Es decir, de donde se parte, de donde se para Finlandia para ese desarrollo. Hoy, la Argentina, que no tiene una política educativa clara, está parada en un nivel de educación en donde hay mucha gente pobre, en donde el sistema educativo te tiene que sacar de esa pobreza económica e intelectual y permitirte oportunidades. Casi estructural la pobreza. Y si seguimos, ya está, ¿no? 50% de los chicos pobres, te está hablando de una pobreza que es muy triste. Entonces me parece que falta como política de Estado, y si uno ve en la cuando hablan los candidatos sobre lo que va a pasar, no salen de la macro. Y acá hay un tema educativo que está pegado al tema laboral. Y a veces separamos Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, pero lo que se piense o cranee en la educación tiene un impacto enorme en el trabajo futuro de los argentinos. Por eso me parece que a mí me encantaría escuchar ideas sobre qué van a hacer con la educación. Bueno, generalmente se dice que la educación es un tema que no se discute tanto en las elecciones, en las campañas, porque de verse resultados se verían en el mediano y largo plazo. Y las elecciones son mañana, en octubre, en noviembre. No garpa, ¿no? No garpa electoralmente. Qué triste. Pero bueno, una política de Estado requiere, ¿cuánto? ¿Un horizonte de 20 años? Por lo menos, una o dos generaciones. Claro. Cuando Sarmiento habla de educar al ciudadano, no está pensando en él, está pensando en una república en donde la gente salga de la ignorancia y se haga cargo de la carga pública. Y eso significó, vos dijiste, Sarmiento, Mitre también tiene bastante que ver, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y sigue. Claro, y sigue. Entonces, hay una política de Estado que es lo que hizo que la Argentina fuera diferente. Ojo que era otro momento, era una Argentina despoblada, en donde viene un montón de inmigrantes y entonces la educación pública obligatoria era un factor de unificación para todos estos inmigrantes que venían. El idioma, el himno, la bandera. Los mitos nacionales. Claro. Ahora necesitamos otra cosa, ¿no? Ahora necesitamos gente que tenga competencias del mañana que son hoy, porque si hablas de inteligencia artificial, te pasó por arriba ayer. Entonces, y hay mucha gente que está atrás. Eso empezó en los tiempos del Imperio Ruso. Del Imperio Ruso. Sí. Y con un hombre que un poco parecido con Sarmiento, se interesó a los modelos educativos también de otros países y se fue mirando modelos y los trajo a Finlandia para que tengamos esta primera escuela para que fue también para todos. El primer modelo de escuela que fue como 5 años para todos. Y luego se creció y con la independencia se supo que este es muy importante, entonces se desarrolló y luego fuimos desarrollando un modelo que tenía la base para todos
y luego si quería continuar en la universidad o así, tenía que quizás irse a una escuela privada o no estaba al alcance de todos. Y entonces en los años 60... de 1960. Sí, entonces se desarrolló un modelo moderno de la escuela que realmente es lo que todavía en una cierta manera más o tenemos. menos por unos 50 años hubo un modelo y en la década del 60, 70, Finlandia con una transformación importante del modelo educativo. Sí, no digo transformación, fue como una trayectoria que no estamos mucho de estos cambios abruptos, que más una transformación y una profundización. Sí, del tema y también con un poco más recursos de la sociedad. Entonces y en esta época, en los 70 realmente fue una escuela de 9 años obligatorios para todos, y eso y muy importante que es y todavía sigue siendo una escuela muy egalitaria, que es lo mismo independiente de dónde estás en el país, si es una zona urbana, una zona rural, una isla en un archipiélago. Entonces la enseñanza esta básica es lo mismo para todos y esta es gratis y pagado por el Estado, no hay escuelas privadas. O sea, no hay escuelas privadas no existe, en Finlandia. No. Y la educación es universal, gratuita. Sí. Y eso incluye también una comida cada día, eso forma parte también un poco digamos, de la idea de la escuela también, que los alumnos comen juntos también con los docentes, y esta forma parte también del día escolar. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación. Fue cuando los finlandeses empezaron a lloverles intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron? La clave son dos cosas, los valores y los profesores. La sociedad finlandesa, de tradición luterana, aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí, lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad. En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de estos son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiere iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe de superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia. Y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma, además del finés, tendrán más posibilidades de ingresar. Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si ha participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido, y de ese 10%, los mejores se encargan de enseñar en la primaria. Esto causa que las personas que se encargan de educar a los niños y adolescentes sean excelentes educadores y expertos absolutos del aprendizaje, por lo que con aulas bien equipadas, logran clases dinámicas y efectivas centradas en la participación de los alumnos, que los enseñan a pensar y no a memorizar.
A todo este proceso de capacitación y estimulación se le añade como cereza sobre el pastel los horarios cortos y flexibles que no obligan a los niños a madrugar y por lo tanto que no se les afecte a su sueño y no se les estrese con largas y pesadas sesiones de estudio. Finlandia es, para en términos rioplatenses, digamos, los criollos, es 2 veces Uruguay exactamente, con una densidad muy similar a la nuestra, 17, 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Vacío como Argentina. Vacío como Argentina, con una concentración un poco menor, pero en el tercio inferior está la... Pero con estas características, es decir, que creo que es aplicable, volviendo a tu primera pregunta, se desarrolló en base a trabajo, disciplina y consensuar 3, 4 variables claves en términos de políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una radio me llamaban, decía, bueno, a ver, una nota de color tenemos que llenar, llamemos a... a la educación en Finlandia, siempre era por las pruebas PISA. Claro, y yo para hacer un... Vos, embajador argentino allá, sí, te llamaba una radio argentina. Una radio argentina, enhorabuena, era un gusto siempre. Claro. Y yo la definición gráfica que les daba, miren, muchachos, imaginen lo siguiente. ¿Dónde está Finlandia? La ciudad más cálida, que es Helsinki, tiene casi la latitud de Anchorage. Es decir, en Alaska. En Alaska. O sea, si nosotros extrapolamos al territorio argentino, la ciudad más cálida estaría en el mar Antártico. Ni siquiera en Ushuaia. No, Ushuaia solo son 54 grados de latitud sur, Helsinki son casi 61. Claro. Y el grueso de las bases antárticas, porque tenemos permanentes, entran en territorio finlandés. O sea, si Finlandia estuviera en el hemisferio sur, estaríamos en la península antártica. Sería la península antártica. Y entonces, desarrollar un país... Bueno, con la corriente del Golfo que modera un poco también el clima. Exacto, pero lo modera hasta esas, entre comillas, desgracias, suerte han tenido, llega hasta casi Suecia, pero no es Finlandia. No llega hasta adentro. Es un país que, cuando digo trabajo, no es burdo, porque a priori tenía todas en contra para desarrollarse, todas. Es decir, un vecino complejo al este, otro no menos complejo al oeste, que fueron potencia en toda esa zona, un clima hostil, la zona que más se congelaba del Báltico es la de ellos, y son maestros en hacer de una situación crítica una oportunidad. Por eso desarrollaron la mejor industria en rompehielos. Fíjate, las ventanas están... Mirá, acá no tenés vidrios y no tenés estufa. ¿Qué es lo que reclaman, Biel? Días que no tenemos clases, ¿por qué? Porque no hay agua. ¿Y se quejan ustedes? Nos llamamos al consejo escolar para que vengan a arreglar. Y la respuesta normal, una respuesta completa. No hay. Bueno. ¿Colaboramos entre todos para que el mantenimiento de la escuela sea lo que tiene que ser? Sí, digamos. Porque vemos que lo que tenemos, los pocos que tenemos, lo tenemos que cuidar. La deserción se atribuye a pobreza, se atribuye a pocas horas de clase, se atribuye a problemas, digamos, que por ahí se arrastran desde la primaria y se atribuye que no hay un seguimiento personalizado de los estudiantes. La deserción es la última parte de un proceso que empieza mucho antes. Empieza con ausentismo, con bajo rendimiento, con repetición y abandono. Los resultados de las pruebas PISA no son los mejores ni los deseables y entonces hay enormes desafíos. En el año 2001, en la prueba PISA éramos los primeros de América Latina. Hoy somos sextos o séptimos. Esa es la dimensión. Los demás están avanzando y nosotros no estamos avanzando, estamos parados. El promedio de ignorancia matemática en los jóvenes argentinos es 66%. 2 de cada 3 adolescentes argentinos de 15 años de edad no sabe matemática. Entonces la pregunta que uno se debe hacer, ¿y cuál es el futuro del país?
en las pruebas, estas estándares que se utilizan a nivel internacional, PISA y otras, la diferencia de rendimiento de los estudiantes argentinos con los finlandeses es impresionante, porque estamos hablando de Finlandia. También muchos otros países de la región nuestra no ganan. Claro, tal cual. No es solamente ganan. Finlandia. Ahí y esos son estándares que te miden cuestiones muy básicas como lectura, matemática y ciencias. Ciencia, sí. En todo lo que vos decís de innovación debemos estar muy por debajo, salvo algunas islas de eficiencia educativa caras y privilegiadas para algunos. Sí, y eso es muy triste, me parece, porque la Argentina se polarizó en todo sentido. Esta grieta que nos atraviesa a todos se polarizó también en el tema de educación. Gente que tiene acceso a muy buena educación, primer nivel, primer mundo, y gente que quedó rezagada en otro lugar. Pero vos fíjate, hablás de las pruebas PISA. Fundamental tener indicadores internacionales y nacionales de cómo está la educación y también de cómo está cada escuela. Pero vos, ¿a qué te confrontás ahí? Al sindicato que no quiere evaluar nada. Nada. En Finlandia... Deberían haber PISA nacionales, grandes evaluaciones, Evaluaciones, sabes que yo viví 4 años y medio en Inglaterra y ahí hay un ranking de escuelas, la CONEAU de Inglaterra, digamos, por llamarla de alguna forma, CONEAU, digamos, para ponerte como un referente, digamos, de organismo educativo, lo que hace es... Rankea, y entonces los padres saben en qué nivel está cada escuela. Porque eso también permite que la escuela sepa cuál es el proceso que tiene que ir mejorando. Compiten, pero, en cierta forma. Vamos a poner la palabra competencia y los sindicatos se le van a parar los pelos, que yo no los tengo, pero los sindicatos me parece que sí. Entonces, compiten. A mí me gusta que pase eso, pero hoy hay deficiencias que por lo menos nos va a permitir entender cuáles son esas deficiencias. Bueno, la sofisticación de esta idea de ir puntuando, calificando los diferentes institutos educativos o unidades educativas puede terminar en este sistema de vouchers que en algunos lugares se está implementando, donde el recurso va a la familia y la familia decide a qué colegio en base a esos indicadores manda a su hijo. Esto sería ya una sofisticación. Sí, a ver, hubo algún candidato que propuso el tema de vouchers, eso no estamos en eso nosotros todavía, me parece Nos falta mucho para eso. Sí, pero no sé si es el sistema tampoco. Okay. Me parece que, porque también están hablando de vouchers, pero que no sea obligatorio. La educación obligatoria, que permite que todos tengamos un nivel de conocimiento y cultural, es importante en un país que viene con un atraso muy grande. Sarmientino, en definitiva. ¿Qué tendría que tener el Sarmiento del siglo XXI en la Argentina? Bueno, repensar las competencias para el aula, ¿no? Hoy tenemos algunas aulas del siglo XIX para gente del siglo XXI. Entonces, y hay un aburrimiento total. Y porque vos llegás y hay no capital federal, porque hay un nivel de cierta sofisticación, si querés llamarlo. Tecnológica. Un poco, pero llegar y está el pizarrón o la tiza y los chicos se aburren. El chico primero el iPhone, iPad, todo, hay algo. Todo hay algo. Hay algo. Claro. Te distrae mucho. La gente es mucho más sensorial. Entonces hay temas pedagógicos, hay temas de infraestructura. El otro día había un estudio de Google sobre cómo tiene que ser el aula. Tenemos aulas, escuela pública te hablo, todas iguales. Y no tan públicas, también privadas. ¿Por qué tienen que ser todas iguales? ¿Por qué no generar diferenciaciones por edad o por tipo de conocimiento que querés adquirir? Hacer algo más interesante la educación, ¿no? Eso en cuanto a calidad. También se puede ser más eficiente en el gasto. Tema tabú, pero las aberraciones que se producen por las leyes y contraleyes y derechos sin contraderechos, sobre todo en materia laboral docente, es increíble. Bueno, es un repensar todo, porque ¿qué hace el sindicato en Argentina? El sindicato docente, ¿qué defiende? El salario del docente. No la calidad educativa. Pero cuando vos vas a avanzar sobre la calidad educativa, hay resistencia. Institutos universitarios, en contra. Evaluaciones de calidad, en contra. Evaluaciones por escuela, en contra. Son una máquina de impedir
Entonces vos me hablabas de Finlandia. Yo me río porque digo que Finlandia tiene un acompañamiento, porque hay un entendimiento público de todos los actores, que no es solamente los partidos políticos, son todos los actores que hacen al sistema de educación, que es importante. Ahora nos estamos suicidando como sociedad. Absolutamente. Porque es un suicidio colectivo. El tener 50% de los jóvenes bajo la línea de pobreza y subeducados, el futuro es, con todo respeto, África. Well, we are trying to solve the problem that teachers are alone in their work. And we see that when 2 or 3 or 4 teachers work in cooperation, they can share their knowledge. No teacher is able to know everything. Sisu en finlandés significa resiliencia ante la adversidad, pero con una actitud proactiva y positiva. ¿Qué es lo que ha caracterizado, a mi juicio, ante la dificultad? Ante la dificultad. Y una pasión, Luis, ya de esa época con la tecnología. Es un país, como dicen es un technological powerhouse, donde uno lo vea, es decir, la agricultura representa 2,1, 2,2 puntos del PBI, es casi todo servicios de alta tecnología, industria. Hay muchas cosas que nosotros usamos que no sabemos por ahí que son... Que tienen origen finlandés. Del reloj Polar, Suunto, hay montones de industrias que por los nombres, yo en mi ignorancia confieso, pensaba que eran japoneses, antes son finlandeses. Suunto. Suunto, claro, exactamente. Claro. Exactamente. Lo extrapolable, debo decir que hubo durante el tiempo que estuve visitas de funcionarios. Hay mucha relación entre la ciudad de Buenos Aires y Helsinki, programas que están caminando. En tu provincia está la primera escuela finlandesa, lo de saber, en San Rafael, en San Rafael, que creo con bastante éxito. Pero lo que se puede extrapolar es, yo creo que nosotros necesitamos, en su momento la gente que fue de la ciudad lo pensó, una carrera, como dijo Nicola. Carrera una carrera de 5 años para la docencia. Exactamente. Y que sea competitivo y complejo ser docente. Totalmente. O sea, allá tienen todos la carrera, un máster, y después compiten por, como se dice en España, una oposición para ver si consiguen un puesto. Un puesto. Es realmente una vocación, porque en términos relativos el sector privado paga más y el mismo esfuerzo le hubiera compensado más, le hubiera redituado más en el sector. O sea, hay un tema vocacional importante. Totalmente. Tienen un prestigio enorme y una gran libertad para definir el programa. ¿Y hay un Baradel finlandés? Muy buen punto. En su momento estaban muy atomizados y llegaron a la conclusión obvia que lo mejor era tener un único sindicato para tener mayor capacidad de negociación. Ese sindicato representa desde las maestras de jardín de infante hasta los profesionales universitarios. Para ser dirigente sindical tienen un requisito de no menos de 8 o 10 años efectivos de ejercicio de la profesión. Y otro tema que también se podría extrapolar es el hecho de que los sindicatos, además de la lógica y legítima reivindicación salarial, están comprometidos y tienen como una de sus preocupaciones que el sistema educativo esté correlacionado con la posibilidad de la inserción laboral. Es decir, en la mesa que definen entre varios actores la política educativa, los sindicatos tienen responsabilidad, y este último rol esta última variable es muy importante para ellos. No es que no existan, pero están orientados hacia la excelencia del sistema. Hacia la excelencia del sistema y, como digo, al final del día, la inserción laboral. Primero porque es lo que agrega valor a una sociedad, pero además porque, digamos... Esto entonces no es todo un tema de presupuesto y salario. No es... No.
Esta es una escuela primaria y no vamos a tener problema con el idioma porque aquí se enseña también español. Están por entrar los niños a la clase, así que vamos a hablar con la maestra. Esta es una escuela donde se enseña español como segundo idioma. Una cosa importante, todos los niños entran descalzos, como en sus casas, dejan los zapatos acá, y además esta escuela no tiene uniforme. Contame cuánto hace que vivís en Finlandia. Yo llevo 13 años aquí en Finlandia y este es mi 4º año aquí en la capital. ¿Por qué viniste? Pues quería cambiar de aire, ¿de España o del norte te refieres? De España. De España vine porque me encantaba Finlandia, había estado de vacaciones y dije, quiero irme allí a vivir. Me vine con una beca de estudios, hice el último año de carrera allí de España aquí y me quedé con las cuentas de quedarme, vine, claro. Con la idea ya de quedar. Sí, sí. ¿Hace cuánto que trabajás como maestra? Pues aquí son 4 años y allí en la otra ciudad donde estaba en el norte creo que estuve 4 o 5 también. ¿Y te adaptaste enseguida al clima? Sí, sí. Sí, es cuestión de cambiar el chip y no echar de menos lo otro. Sí. Bueno, contame cómo es básicamente el sistema de educación aquí. Porque Finlandia está catalogado como uno de los mejores países del mundo en educación. ¿Por qué es eso? ¿Por qué funciona así? Bueno, el pilar principal es la igualdad que se presenta en el aula, tanto en lo que corresponde al profesor como con el alumnado. Es decir, en las escuelas públicas es completamente gratis. Creo que es un 2% de escuelas privadas que hay en Finlandia y la mayoría son escuelas de secundaria. Entonces, esa idea de que la escuela es pública y está al alcance de cualquier alumno, de cualquier niño, es la principal idea que hay de que es necesaria que la educación se le oferte a todo el mundo y que sea una buena educación en la escuela. Entonces, ese es el pilar principal. Escuela pública, escuela libre de acoso escolar, libre de diferencias por sexo, religión, sexualidad. ¿Se sienten orgullosos de haber logrado estar entre los primeros puestos? Sí, claro, es un fuente de orgullo. Es también un fuente que tiene un seguimiento también, porque realmente porque se mide en este sistema PISA, las pruebas PISA, eso todo. Cuando empezamos a hacerlo, salimos muy alto en estas estadísticas y casi como una sorpresa para los finlandeses que estuvimos tan buenos. Y ahora, bueno, si se ve, mira las estadísticas, estamos ya un poco bajando. Y ahí se preocupa. Y ahí claro que se preocupa y también entonces se ve lo que pasa, pero es también una particularidad, es que luego se quiere hacer algo, o que tenemos este problema, que lo que sea ahora no conocen de matemática también que queremos, entonces hay que empujar un poco esta materia. Entonces realmente también el sistema finlandés es basado en la ciencia y lo que nos dice también las investigaciones. Es impresionante, ¿no? Porque uno concluye que la solución está ahí, al alcance de la mano, una solución que la Argentina ya en su momento tomó, adaptada al siglo XIX, ¿no? Cuando estuvo nuestro Sarmiento y el Sarmiento finlandés. Ahora, lo que hicieron en la década del 70 del siglo pasado, el 1970, 1960, fue reeditar eso, pero la solución es sencilla, es mucho más sencilla de lo que uno creería. Es un sistema, alimentarlo, cuidarlo, mantenerlo en el tiempo y esperar a que dé resultados.
Sí, pienso que justamente no tener cambios radicales, pero ir mejorando cada cuando hay que mejorar. Cuando hay que mejorarlo. Sí, sí, claro, también adaptar al tiempo en que vivimos. Obvio, claro. Sí, entonces hay las herramientas digitales que vienen y todo lo que también... Y también ahora se apuesta mucho a aprender a aprender y no tanto a aprender datos que se pueden buscar en las redes o algo así, pero aprender a buscar buenas informaciones. Exacto. Y aprender a aplicar lo que uno conoce a otras situaciones. Entonces son competencias muy generales, pero competencias para el mundo de ahora. Bueno, creo que la embajadora ha sido muy clara y nos da una visión más que precisa de cómo logró ese país poco poblado del norte de Europa estar a la vanguardia, en los primeros puestos en todas las evaluaciones mundiales en materia educativa. Ojalá el ejemplo finlandés nos sirva y la Argentina logre ascender también en esas mediciones en los próximos años. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, un placer.